Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más al estudio de esta mañana, junio 2023, hoy martes, para la gloria de Dios. Bendiciones de aquí, de Tierra Santa, a todos mis amigos, hermanos que nos siguen en las redes sociales. Es una bendición, una vez más, estar aquí presente ante todos ustedes. Hoy continuamos con el estudio que empezamos hace unos días acerca de el rey David en el libro de los Hechos, y vamos a tener una breve biografía o historia del rey David, o sea, puntos interesantes para nuestro crecimiento espiritual, para que le podamos hablar a otros acerca de la historia de los libros de la Biblia y además sus personajes. Bueno, el rey David vivió 70 años, él sirvió como rey 40 años, es interesante. Fue ungido 3 veces y escribió 73 salmos, tuvo 7 hermanos y 8 esposas. Él era el hijo menor de Isaí de Belén. Amaba a Dios, pero también pecó gravemente contra la ley. Sí, como todos nosotros, personas que no somos completamente perfectos, cometemos muchos errores y tenía la misma naturaleza de pecado, como todos nosotros, amados hermanos, de lo que tiene un ser humano, un pecador. Entonces no era perfecto. Bueno, nadie ha sido perfecto, solamente Jesucristo, nosotros sabemos eso. Con todo y eso, Dios miró el corazón, su corazón, y vio en él que había un deseo realmente de obedecerlo y seguirlo. Muy importante, porque en el corazón está todos los pensamientos, en el corazón salen todas nuestras maneras de ser, o lo que tenemos acumulado en el corazón es lo que generalmente el cuerpo va a hacer. David era el hijo menor. Cuando pequeño él cuidaba y vigilaba las ovejas de su padre, de Isaí, gloria a Dios. Y entonces él pasaba tiempo solo, días y noches, y desarrolló una comunicación con Dios que lo llevó a ser reverente, o sea, a tener reverencia por Dios. Es muy interesante pasar tiempo con Dios, porque uno habla con Dios y poco a poco se va entendiendo. Esa es la oración, hablar con Dios, pedirle, glorificar su nombre, estar agradecido por lo que Dios ha hecho, por tu salud, por tu familia, por todas esas cosas que Dios, el Creador, te ha querido dar, porque tiene propósito de vida para todos nosotros de alguna manera u otra. Él llama a sus hijos, y la cuestión de nosotros, amados, es obedecerle. Si le obedecemos, estamos en muy buena condición con el Señor. Entonces David, pequeño, era conocido como un joven pastor de ovejas. Desarrolló, también por pasar tiempo a solas, un amor por la música, y se hizo cantante, vamos a decir compositor, músico, poeta. Luego llegó a matar a un gigante también, o sea que llegó a ser un guerrero y rey. Y también, también pecó, ¿sí? Vivió como un adúltero también. O sea que David no era perfecto, amados hermanos y amigos, como todos nosotros, pero era conforme al corazón de Dios. Eso es interesante.
Porque usted si no es perfecto, no importa, porque ya lo sabe que no es perfecto. Pero si usted tiene un corazón guiado o puesto hacia los ojos de Dios, eso vale mucho. Vamos a ver un himno o escuchar, o le voy a leer, mejor dicho, un himno de la creación, de lo que David le dice a Dios. Para mí es uno de los mejores himnos, que es el Salmo 19. El Salmo 19 tiene 14 versículos y habla de las obras de Dios y la palabra de Dios, por supuesto. Aquí le voy a leer de la traducción del lenguaje actual, amado hermano y amigo. Dice, mire qué belleza este salmo. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y todo lo que Él ha hecho. Aquí mismo ahora estoy mirando el cielo. Hoy es un día soleado aquí en Miami, pero ayer hubo mucha oscuridad, mucha lluvia, y creo que estos días trae una tormenta también. Pero bueno, el cielo azul nos habla de la grandeza. No se sabe qué hay más allá y más allá. Sabemos que hay 3 cielos, pero el universo es tan grande que es imposible describir el universo. Dice, los días y la noche lo comentan entre sí, aunque no hablan ni dicen nada, ni se oye un solo sonido. Sus palabras recorren toda la tierra y llegan hasta el fin del mundo. En el cielo, Dios ha puesto una casa para el sol. Figúrese, una casa para el sol. Y sale el sol de su casa, feliz como un novio, alegre como un atleta, y se dispone a recorrer su camino. Sale por un lado y se oculta por el otro, sin que nada ni nadie se libre de su calor. Bueno, sí, a veces el calorcito en estos días, Texas tiene hasta 115 grados. Escuché anoche en las noticias. Figúrese cómo está el calor en estos tiempos. Pero bueno, y en muchas partes donde hay mucho frío, más bien están deseando el calor. La ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro. Me endulzan la vida más que la miel del panal. Todo esto pensaba el rey David, y en sus poemas, bueno, eso era lo que había en su corazón. Amaba al Señor con todo su corazón. Me sirven de advertencia, dice el versículo 11. El premio es grande si uno cumple con ellas. Nadie parece darse cuenta de los errores que comete, es cierto. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Bueno, él era temeroso de Dios, no quería cometer pecado, pero sabía que en su naturaleza pecaminosa era un pecador y tenía sus debilidades, como todos nosotros lo tenemos. Líbrame del orgullo, qué lindo. No dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Así que no pecar contra Dios es una maravilla, pero con todo y eso, dice, tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Bueno, usted, si es un poeta, uno tiene que ser poeta, un papel y lápiz, y háblele al Señor y dígale lo que usted piensa acerca de Él y lo que desea que el Señor le dé para cambiar su corazón. Bueno, un corazón endurecido. Estamos hablando ayer del libro de Jeremías. También
un corazón endurecido. Dios tiene que cambiar los corazones, y es una promesa que Él hizo, que Él iba a cambiar los corazones endurecidos por unos de carne. Y así es, se necesita un corazón diferente para poder amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y también se necesita para amar al prójimo, que es muy importante, porque si usted no ama a Dios y no ama al prójimo, entonces ¿a quién ama? Se ama, ni a usted mismo se ama. Entonces, un poquito de historia acerca del rey David. En aquel tiempo, Saúl era el primer rey de Israel, pero Saúl cayó en desobediencia o fue desobediente a Dios. Y entonces el profeta Samuel anunció que el Señor se había buscado a otro rey para que gobernara su pueblo. Y dijo que había conseguido un rey conforme al corazón de Dios. Bueno, si Él es el que mide todos los corazones y conoce todos los pensamientos, aún el de nuestros pensamientos, nuestras intenciones también. Entonces, ¿quién se podrá escapar del Señor? Mire, la historia, la película está al cruzar la esquina. Cada uno dará cuentas de lo que hicimos en esta vida. Por eso hay que pasar por una renovación de la mente, cambiar nuestra manera de pensar acerca de las cosas de Dios y de este mundo. Conocer que lo que es de Dios, lo que a Dios le agrada, y lo que este mundo hace para destruir las cosas de Dios, el enemigo, el príncipe de este mundo. Bueno, en Primera de Samuel 13, capítulo 13, versículos 13 al 14, Samuel le dijo a Saúl: «¿Estás loco? Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino hubiera durado para siempre». O sea que un reino dura para siempre mientras haya obediencia en el Señor. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. O sea que Dios también prometió a través de las escrituras hebreas que un hijo de la línea de David gobernaría sobre su trono para siempre. Nosotros sabemos que hay un rey de reyes y señor de señores, que es el Mesías, el hijo prometido. Era el Mesías el que tenía que venir, Jesús de Nazaret. Y la historia de David se extiende desde el Primera de Samuel, capítulo 16, a Primera de Reyes, capítulo 2. Así que es una breve biografía, una breve introducción acerca del rey David. Y nosotros estamos estudiando básicamente el libro de Hechos, y buscamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles al rey David, y dice que es mencionado por lo menos 5 veces el rey David, pero David, la palabra, por lo menos 14 veces en la traducción del lenguaje actual. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, como hemos estado estudiando, el autor Lucas habla de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Dijimos que el libro de los Hechos es como la segunda parte o la segunda obra de Lucas, que continúa. Entonces es interesante que usted termine el libro de Lucas y comience el libro de Hechos hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Después de su muerte en la cruz, Jesucristo, y después que resucitó, se le apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, la ciudad de paz,
sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bueno, la promesa del Espíritu Santo estaba por llegar, y ese es el primer versículo, los primeros 5, si no me equivoco, de la gran promesa del Espíritu Santo. La promesa estaba por llegar, habían como unas 120 personas, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos míos, tenía que cumplirse las Escrituras, en que boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas Iscariote, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Les habló del precio que pagó Judas por su terrible iniquidad. O sea que todo estaba profetizado. Lo que pasa, amados hermanos, es que realmente hay que leer y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que es el Espíritu de sabiduría, para entender todas estas, ver la sombra de Jesús, Jehová, en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Y dice: y luego por suerte escogieron al apóstol sustituto de Judas, y le tocó a Matías. La razón era porque Judas se desvió de su apostolado para irse al lugar que correspondía. Bueno, también salió del Judas Iscariote, salió del grupo de los 12, ¿sí? De los 12 discípulos. Ya estaba predestinado para todas estas cosas que iban a pasar. Entonces, como le dije anteriormente, el rey David es mencionado 5 veces y también 14 veces más o menos como David. Y bueno, lo que estamos haciendo básicamente hoy es hablando del rey David, o David, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Queridos amigos, todos sabemos, dice Hechos 1:16, que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. O sea, entonces aquí tenemos una revelación, hermanos. Así lo dice la Biblia y así sucedió. Por medio de David ya se había anunciado lo que iba a pasar con Jesús y con Judas. Así de fácil, hermanos. Acerca del rey David, quien fue elegido por Dios mismo para gobernar a Israel, quien vivió entre los años 1040 y 966 a.C. Reinó en Judá entre el año 1010 y el 1006 a.C., y sobre el Reino Unido de Israel entre el año 1006 y 966 a.C. Dios le dijo a Saúl que había elegido a un hombre conforme a su corazón. Eso ya lo vimos en 1 Samuel 13:14, y luego David fue ungido en la mitad del capítulo 16, 1 Samuel 13. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y dijimos que reinó 40 años y murió a los 70. Eso fue lo que dijimos, que vivió 70 años. Segunda de Samuel 5:4. La belleza, amados hermanos, es que todo lo que nosotros hacemos debe ser bíblicamente. Sí, a veces sí hay como tradiciones, como estuvimos hablando del libro del personaje Pedro, de algunas tradiciones, que cómo murió en Roma y que él quiso morir, pero eso no es bíblico. Pero si nadie pelea las tradiciones, si nadie dice nada porque no hay otro récord, bueno, muchas veces se quedan porque hacen sentido, o bueno, para unas religiones lo toman de esa manera. Pero
nosotros bíblicamente lo que nos importa para tener o decir o saber de dónde vinieron las cosas es importante. Hechos 2, 25 al 26. Hace mucho tiempo el rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: yo siempre te tengo presente si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento, por eso canto de alegría, por eso vivo confiado. Bueno, el rey David sabía que había un Dios que lo amaba con todo el corazón, y era como una entrega total, caminar en el Espíritu. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dijo: pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Eso lo dijo en su primer sermón, en Hechos 2:24. Hechos 2:29 al 31. En su sermón él continuó diciendo: amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. O sea que ya él había predicho o profetizado que Jesús iba a resucitar. Ve qué lindo la Biblia. Y luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Eso está escrito también. Lo sentó en un sitio de honor y le dio poder. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues no los había prometido. Y esto es lo que ustedes están viendo y oyendo, lo que estaba ocurriendo, la venida del Espíritu Santo. Y pasa Hechos capítulo 3 y 4. Después del segundo sermón de Pedro, porque tuvo 2 sermones, fueron arrestados Pedro y Juan, y luego de haber estado ante el concilio, fueron amenazados y puestos en libertad. Cuando quedaron en libertad, fueron a la iglesia y le contaron todo lo que había pasado a la iglesia, y la iglesia levantó esta oración: Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Hechos 4, 24 al 26. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Como Dios quería mucho a David, le pidió permiso para construirle un templo donde el pueblo de Israel pudiera adorarlo. Hechos 7:46. Sin embargo, fue su hijo Salomón quien se lo construyó. O sea que David no llegó a construirlo. Hechos 13, 21 al 23. Todos le habían pedido a Dios que lo dejara tener un rey que los gobernara. Dios nombró entonces a Saúl, rey de la nación. Saúl era hijo de un hombre llamado Quis, que era de la tribu de Benjamín, y gobernó Saúl durante 40 años también. Luego Dios lo quitó del trono y puso como nuevo rey a David. Acerca de David, Dios dijo: yo quiero mucho a David, el hijo de Yesé, o Isaí, pues siempre me obedece en todo. Este versículo es importante, amados hermanos, porque Dios prometió que un descendiente de David vendría a salvar al pueblo israelita. Pues bien, ese descendiente de David es entonces el Mesías, Jesús. Y si pasamos a Hechos capítulo 13, versículos 33 al 35, Dios ha cumplido su promesa, pues resucitó a Jesús. Todo sucedió como dice en el segundo salmo:
tú eres mi hijo, donde hoy soy tu padre. Dice Salmo 2:7. Para indicar que cuando Jesús resucitó, Dios demostró que era su hijo. Dios ya había anunciado en la Biblia que Jesús resucitaría y que no dejaría que el cuerpo de Jesús se descompusiera en la tumba. Así lo había anunciado cuando le dijo: te haré las mismas promesas que hice a David, promesas especiales, promesas que se cumplirán. Por eso, en otro salmo dice: no dejarás mi cuerpo en la tumba, no dejarás que tu amigo fiel sufra la muerte. Y así, amados hermanos, continuamos aquí en el libro de los Hechos hablando acerca del rey David y Jesús. Obedecieron todo lo que Dios les ordenó. David murió en Hechos 13, versículos 36 al 37, y fue enterrado en la tumba de sus antepasados, y su cuerpo se descompuso. En cambio, Dios resucitó a Jesús, y su cuerpo no se descompuso. Y por último, un descendiente de David reinará de nuevo. Hechos 15 al 17. Lo mismo que Dios anunció en la Biblia por medio de los profetas: yo soy el Señor, su Dios, y volveré de nuevo para que vuelva a reinar un descendiente de David. Cuando eso pase, gente de otros países vendrá a mí y serán mis elegidos. Hechos 10:38. Como hombre, Cristo necesitaba el Espíritu Santo. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Por eso, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Lucas 24:49, y ya casi terminamos, amados hermanos. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Estaba por venir la promesa del Espíritu Santo. Necesitamos, amados, todos los hijos de Dios, recibimos el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando aceptamos a nuestro Señor como nuestro único, suficiente Salvador. Porque el Señor de los ejércitos dijo: no por el poder ni por la fuerza se pueden hacer las cosas, sino por medio de mi Espíritu. Y terminamos con este versículo de 2 de Timoteo 1:2. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así fue que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se empezaron a divulgar por toda aquella comarca. Gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente, y seguiremos en una próxima con otro personaje del libro de los Hechos. Para la gloria de Dios, ya hemos hecho David con Pedro, y ahora nos toca el apóstol Pablo, que está a finales del libro de los Hechos con sus viajes misioneros, ¿cómo se llama? El apóstol de los gentiles, a los gentiles, y es muy interesante también. Entonces el libro de los Hechos es un libro precioso, que nos enseña acerca de la iglesia primitiva, cómo empezó la iglesia primitiva, y cuáles fueron los pasos que se llevaron los primeros cristianos, por decir, para llevar las buenas noticias de la salvación a todas las naciones, hasta que llegaron aquí al occidente y a los continentes. Así que es una belleza este libro,
escrito por el doctor Lucas, para la gloria de Dios y para todos nosotros conocer la historia. Bueno, Dios los bendiga grandemente. Amén.